Y antes de escuchar las intervenciones de los senadores que conforman a esta hora la Comisión Cuarta, donde se comienza a discutir la ponencia de la reforma laboral que revivió, estamos hoy en mayo 20 de 2025. Allí vamos a escuchar varios senadores, sobre todo aquellos patriotas que le dijeron no a la consulta popular, como Juan Felipe Lemos, senador del partido de la U, quien lo tenemos en la lista por votar no a esa consulta populista. Él va a obrar en esta comisión cuarta como coordinador ponente de la reforma laboral. También muestra allí su oposición a Sanguino y Benedetti. Le dice, sin presiones ni señalamientos, los beneficiados serán los trabajadores. La Comisión Cuarta del Senado, entonces, recuerden, está a esta hora encargada de estudiar la reforma laboral y presentar la ponencia a esta. La consulta, dice allí Juan Felipe Lemos del Senado, que hace parte del partido de la U, dice que la consulta no va a desviarnos de nuestra responsabilidad con los colombianos, no estamos en contra de los trabajadores. También vemos allí la intervención de Enrique Cabrales, senador del Centro Democrático, que también está en la lista de los que votaron no a la consulta populista, donde dice no hay un aval fiscal claro para la reforma laboral y le pide al gobierno que sea claro con esta comisión. También vamos a ver por allí a Juan Sami Merek, él es senador del Partido Conservador. Recordemos que el Partido Conservador lo tenemos en la lista de patriotas que votaron en bloque no a la consulta populista. Dice que también allí que vamos a llegar al mismo escenario con una realidad de un hueco fiscal de 42 millones. Esta comisión también dice que esta comisión le ha aprobado al gobierno Petroproyectos y que fue el primero en aprobarle. La senadora Liliana Benavides del Partido Conservador también la tenemos en lista de patriotas, votó no a la consulta populista. Dice, sin voluntad política real, las leyes se quedarán en el papel. También vamos a escuchar al senador Carlos Abraham Jiménez López de Cambio Radical. Recordemos que no todos votaron en bloque y que este senador está en la lista de patriotas que votaron por el no a la consulta populista. Dice que no salgan con carreta, le dice al gobierno, vamos a sacar una reforma con el gobierno o sin el gobierno y de manera concertada. Por cierto, se critica allí la conducta de Bruce McMaster, quien está quedando mal con el gremio empresarial y ciertos empresarios y políticos y sectores de la sociedad. ¿Por qué? Porque parece que se muestra aliado reciente al gobierno y estaríamos, donde dice él, estaríamos de acuerdo con puntos referentes al recargo de horas extras y dominicales. Esto señaló allí en unas declaraciones a la FM de RCN. Muy pocas empresas tienen la capacidad, esto es lo que se critica, muy pocas empresas tienen la capacidad de pago de las imposiciones que trae la consulta o la reforma laboral. Jugar así es jugar a convertirse a Colombia en un Venezuela. Allá el pequeño círculo de empresarios aliados al gobierno de Venezuela de Maduro y luego primero Chávez y luego Maduro fueron los beneficiados, pero ayudaron a acabar con la democracia por no tener en cuenta a los pequeños empresarios, al del restaurante de garaje, al del local, al de la cafetería. Aquí hay que tenerlos en cuenta a todos. Si los grandes empresarios pueden pagar lo que dice la reforma laboral, muy bien por ellos, pero no pueden acabar con la democracia por esto. Senador Carlos Meiser también lo vamos a escuchar allí, senador del Centro Democrático, que también lo tenemos en la lista de patriotas que salvaron la democracia, diciéndole no a la consulta populista. Recordemos que el Centro Democrático, siempre coherente, votó en bloque, al igual que el Partido Conservador votaron en bloque, todos por el no a la reforma populista. Dice Carlos Meiser, el gobierno no se va a bajar del cuento de la consulta popular, aún así se le apruebe la reforma laboral. Vamos a escuchar las diferentes intervenciones. Como coordinador junto a su señoría, la posibilidad de hablar en nombre de la comisión, pero también en nombre nuestro. Lo primero, señores ministros, doctor Sanguino y doctor Benedetti, el ánimo que asiste a esta comisión cuarta del Senado de la República es un ánimo absolutamente constructivo. Luego, eso significa que la política hacia afuera hoy no nos interesa, no nos incumbe. Las decisiones del gobierno nacional con respecto a avanzar
en una consulta paralela no va a desviarnos a nosotros de la obligación, la responsabilidad que tenemos con el país de asumir esta discusión y debate con la seriedad y rigor que requiere y amerita. Segundo, nosotros no estamos en contravía de la reivindicación de derechos de los trabajadores y trabajadoras. La gran mayoría de nosotros coincide en la necesidad de abordar esos temas con claridad para enviar también un mensaje de tranquilidad a la opinión pública. Tengan la absoluta certeza de que aquí va a salir una ponencia que genere tranquilidad y que sea absolutamente equilibrada. Pero además de eso, no aceptamos, señor ministro, que sigan expandiendo el rumor en la calle de que lo que está haciendo este Congreso de la República, particularmente esta comisión, es querer darle una sepultura de cuarta categoría al trabajo de 1 año y 2 meses que se viene adelantando con respecto a esta reforma. Desde luego tenemos el deber de escuchar las diferentes voces que se han manifestado en todos los escenarios, en los medios de comunicación, en las audiencias públicas y en los documentos técnicos que nos han allegado para nuestro análisis y estudio. Desde luego habrá diferencias al interior que esperamos debatir aquí con el afecto que nos ha caracterizado durante todos estos años y vamos a buscar puntos de encuentro y consenso. Una reforma laboral que tiene infinidad de efectos, requiere el concurso no solamente de gobierno y Congreso, requiere el concurso de trabajadores, trabajadoras, sindicatos, también academia y sector empresarial. Esas voces las vamos a escuchar con respeto. Y desde luego, señor ministro, una buena reforma implica consensos, implica acuerdos, implica concesiones, implica que nosotros tengamos la capacidad, por el momento político, social y económico que está enfrentando el país, de desprendernos de nuestras creencias políticas, personales, de nuestras convicciones y entender que la responsabilidad que tenemos hoy es unir al país a través de una reforma que reivindica derechos laborales, pero sin ir tampoco a asfixiar la gallina de los huevos de oro, que son los empresarios, que son los que generan el tejido empresarial, el tejido laboral en Colombia. Esos son los elementos sobre los cuales vamos a partir. Así que el mensaje de la comisión es: tengan la tranquilidad de que aquí no se va a peluquear la reforma, se van a hacer cambios, porque no vamos a actuar como caballos cocheros, nunca lo hemos hecho. Y es nuestra responsabilidad también proponer cosas que consideramos y creemos deben mejorarse en el texto de lo que fue aprobado en la Cámara de Representantes con un objetivo superior, doctor Sanguino: no golpear a nadie, al contrario, garantizar una reforma que le sirva al país en medio de las limitaciones de tiempo que tenemos, porque también hay que advertirle a la opinión: esta comisión no va a ser la salvadora de Colombia, porque esto lo recibimos de manera refractaria por la fuerza de las circunstancias, porque no vamos a tener el tiempo que tuvieron otros de discutirla, pero sí queremos que quede absolutamente claro que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y llevamos 6 días, todos los que están aquí sentados, haciendo un ejercicio de análisis riguroso para que pueda salir una buena ponencia. Yo que les solicito a ustedes que apaguen y le bajen a la temperatura de la presión en la calle, para que nos permitan a nosotros, doctor Sanguino y doctor Benedetti, hacer un ejercicio
sin distracciones, sin presiones, sin ataques y sin señalamientos. Ayúdenos en eso, porque los más beneficiados de un buen ejercicio aquí van a ser los colombianos que todos estamos aquí defendiendo y representando. Muchas gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el... A mí sí me cabe y hacer una pregunta. ¿Qué quiere el gobierno? ¿Quiere verdaderamente una reforma laboral y pelear por los trabajadores de este país? ¿O quiere hacer política con una consulta popular o populista? Que eso fue lo que nos dejó hoy ver. Los ministros llegaron, hablaron más que todo de la consulta, más que de la reforma, y se fueron. Yo sí quería explicarle al ministro de Trabajo, que habló de la ley 789, quería decirle unas cosas. La ley 789 del 2002 generó más de 3.600.000 empleos en el país. El desempleo en ese momento bajó de 15.8 a 11.2%. Se crearon 150.000 nuevas empresas que hoy quiere destruir este gobierno. La inversión extranjera directa creció en 164%. La inflación cayó en más del 60%. 3.5 millones de personas salieron de la pobreza y 1.7 millones de personas superaron la pobreza extrema. O sea que esa ley funcionó muy bien. No como la reforma de hoy que quiere acabar con el empleo. Además, la ley 2101 del 2021, la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral que ha venido siendo recíproca, de 48 horas a 42 horas. Estamos trabajando por los empleados de este país, por los trabajadores de este país, no como una reforma regresiva que presentó el gobierno Petro, una reforma que trae altos costos y más informalidad, una reforma que destruye el empleo y sube los precios, una reforma que acaba con el tejido empresarial, con más del 80% de las pequeñas empresas de este país, una reforma que confirma que no hay ambiente para invertir y además una reforma que no es consciente de la realidad fiscal del país. Viceministro, hace poquito estuvo alguien acá del Ministerio de Hacienda y nos deja claro que no hay fiscal, no hay un aval fiscal claro para esta reforma laboral. La pregunta es, y para terminar, ¿qué quiere el gobierno y que sea claro con esta comisión? ¿Pelear por los trabajadores? Aquí estamos para la discusión. ¿O es que quieren verdaderamente una consulta popular? Que nos dejen esto muy claro, por favor. Muchas gracias, presidenta. El senador tiene la palabra Sami Merey. Gracias, presidenta. Presidenta, yo creo que, digamos, la conclusión de esta sesión, obviamente, invita a la discusión política, un poco menos técnica que como veníamos. Y eso, pues, obviamente, genera, digamos, las fricciones que se han generado. Desde un principio pedimos el favor que fuéramos prudentes con las palabras. Aida no hizo mucho caso, pero sí es importante entender el nivel de responsabilidad que tenemos. Pero también es muy importante entender que a la Comisión Cuarta no pueden venir a darnos soluciones a medias. Ese tema de que es que la proyección del ingreso tributario va a soportar los recursos que se requieren, viceministro, para sacar adelante esta reforma laboral en los capítulos que se requieren recursos frescos, ese discurso ya lo escuchamos. Por ese discurso aprobamos el primer presupuesto, Aida, plan de desarrollo, ¿se acuerdan? Pero por ese mismo discurso ya nos tocó en el año siguiente decirle al Ministerio de Hacienda y de Planeación que también nos trajeron unos estudios fabulosísimos, diciendo que se iba a recaudar un ingreso importantísimo. Angélica, ¿te acordás? Y les advertimos en el debate, en tono menor, doctor Roldán, que estaban equivocados con la proyección, que no le dijeran mentiras al país,
que no había cómo generar esos ingresos del Estado, que las empresas estaban pasando por un momento difícil, pero siguieron adelante sin escuchar recomendaciones, porque todas se hicieron desde la comisión, desde las conjuntas, para que cayeran un poco en conciencia y modificaran esos montos, que fue lo único que peleamos, fue la Antala. Finalmente nunca aceptaron, senador Roldán. Y le tocó a esta comisión y a las comisiones económicas tomar una decisión, María Fernanda, muy difícil. Por primera vez, creo que en mucho tiempo, ya ha sucedido anteriormente, tomar la decisión de no aceptar el monto. Y como vamos, con el presupuesto, anteproyecto de presupuesto radicado, y con ese mismo discurso que es que las proyecciones tributarias van a dar para sustentar las propuestas de la reforma laboral, vamos a llegar al mismo escenario. Nos vamos a encontrar en octubre con una realidad muy dura, y es que han habido otros recortes adicionales este año, y se va a evidenciar que el hueco sí era de 40 billones de pesos, lo calculamos funcionario de planeación en 42 billones, y eso es lo que va a suceder. No es porque fuéramos genios, sino porque hay una gente que estudia a fondo estos temas y que claramente nos advierte de los riesgos de tomar una decisión mal tomada. Esta comisión ha sido una comisión que le ha negado proyectos a muchos presidentes, Aida. Esta comisión también le ha aprobado muchísimos a muchos presidentes, inclusive al presidente Petro. Fue la primera comisión que le aprobó presupuesto, plan de desarrollo, nada mínimo, nada pequeño. Pero lo que no podemos es seguir con el discurso de que todo es posible, de que no se preocupen, que el año entrante va a ser fabuloso. No, este año va a ser fabuloso en términos de ingresos, porque no se está viendo. Es más, para la muestra un botón, la plataforma de la DIAN está caída. No han podido recaudar de 10 días. O sea, vamos bien. Todas las predicciones se están dando. Vamos súper bien. Y estamos metidos ahora en otro berenjenal que lo discutimos acá hace mes y medio. Roldán, usted que reclamaba tanto lo de la DIAN, que quieren cambiar la plataforma y cambiar toda su operación, como si eso fuera aprender y apagar un switch. Perdón, y el SECOP y la nube. Es una locura. Entonces, ¿por qué les digo esto? Vea, yo les pido un favor inmenso. Acá se han tocado temas muy importantes, Aida. Ya en tono menor. Usted sabe que se le aprecia mucho, pero en tono menor. Tema de aval fiscal no existe. Yo le decía a la representante María Fernanda, busquemos lo posible, pero no lo imposible. No forcemos una reforma laboral con un cuento, perdonan la palabra, chimbo. Si tenemos, como decía Roldán, la plata para incrementar las madres comunitarias cada año en 2.000, 3.000, 4.000 al año, pues proyectémoslo así. Si en el futuro se mejora la posibilidad en términos de ingresos para el gobierno, pues lo crecemos. Pero no salgamos a echar un cuentazo simplemente porque ya vienen las elecciones y porque el resultado de si eso se cumplió o no se cumplió se va a notar, senador Farello, a finales del año entrante, después de habernos elegido todos. Yo creo que eso no es serio. Yo creo que si los números no dan, y es evidente que no dan, pues no echemos un cuento. Démosles el espacio para poder ir mejorando, pero el espacio real. Segundo, hablando de las madres comunitarias. El segundo, 10 minutos. Bien. Segundo, de 10 puntos. Segundo punto de 10 puntos. Para acá ya teniendo en cuenta el tiempo, presidenta, porque el EMU no se puede comer una hora entera. Tranquilo, no hemos limitado. Muy bien. Gracias, presidenta. No, voy, sigo. El tema de la comisión séptima, vea, me toca hablar de eso. Me toca referirme a eso porque lo que padeció la comisión séptima en el estudio de esta reforma fue muy duro. Y yo les quiero advertir, acá 4 sectores distintos
han dicho claramente que no hubo concertación con ellos. Acá el de la SAC acaba de decirnos que él no estuvo de acuerdo con el texto que se presentó y que se aprobó en Cámara. Al gobierno tienen la intención de sacar este proceso adelante, pero con franqueza, sobre la mesa. En el tema de la SAC, senador Fuensaltala, usted en esta comisión es de los que más conoce el sector agropecuario por toda la labor que viene haciendo. Es más, este fin de semana, por eso lo escuché hablar de café por primera vez. Sé que me está quitando unos votos en Risaralda, que estuvo usted caminando este fin de semana por allá. Y bienvenido y lo felicito. Es un sector que tiene 500.000 familias, senador Fuensaltala. Hay una propuesta de la SAC que la ha venido tratando de traer al Congreso, o más bien tratando que el Congreso le apruebe y el gobierno le avale, que yo creo que hay que revisarla. Yo revisé algunas de las propuestas que él traía y yo creo que son sensatas, que son importantes, que son buenas. Yo le pediría a usted el favor, siéntese con el director de la SAC y trabajen en esas proposiciones a ver si esta comisión, Angélica, puede empezar a resolver un poco ese tema laboral del sector agrario, del sector rural. Seguramente no será la solución completa, pero sí llegar a algunos escenarios donde podamos mejorar, Aida, los ingresos o la seguridad o la pensión de los trabajadores del campo. Es un modelo muy distinto, es una realidad muy distinta, pero que creo que tenemos la capacidad de sacar alguna solución adelante. Aida, y a mí me encanta cuando usted se preocupa por los contratos de prestación de servicio. Que eso, usted lo dijo, precarizó, la precarización del trabajador. Ojalá el gobierno también pensara lo mismo. Gobierno que más OPS ha tenido en la historia. Que cuando entramos hace 3 años, cuando arrancamos hace 3 años, dijo que todas las personas deberían tener un contrato laboral. Hoy no es la realidad de lo que están haciendo. Yo estoy de acuerdo con usted. Hay que tratar de formalizar todo el empleo posible. Y por último, presidenta, concentrar un capítulo de la discusión, por favor, en el tema de formalizar a los informales, el empleo informal. Eso es fundamental. Ayer 2 o 3 personas intervinieron en la audiencia que usted convocó, que me pareció interesantísimo. Yo creo que hay caminos para empezar a mejorar en ese sentido y empezar a mejorar también en aquellas personas que se cansaron ya de buscar empleo hace mucho tiempo, no por este gobierno únicamente, Aida, sino por la historia, ¿cierto? Gente que ya renunció a ese derecho, a esa posibilidad, porque se cansaron y no encontraron ninguna solución y se hacen y viven del rebusque. Pero encontrar un camino también para acercar ese sector que es mayoritario en Colombia, que representa más del 70% de los colombianos, que sería importante. Muchas gracias, presidenta. Yo los invito a todos, a los senadores, a la representante. Bajémosle un poco el tono. Yo creo que el volumen, escuchamos igual con un volumen más bajo, no hay necesidad. Una réplica en plenaria podremos hacer otras cosas y podemos decir otras cosas. Bienvenidos a esta comisión. Mil gracias a todos. Ya voy a terminar la palabra. No me acosen, por favor. No, mil gracias, presidenta, y muchas gracias por este espacio. Solamente una réplica. Benavides. Gracias, señora presidenta. Yo quiero cerrar mi intervención haciendo un llamado muy respetuoso, pero también muy claro a las instituciones del Estado. Deben estar presentes en esta comisión. Deben concertar y deben comprometerse a fondo cuando se trata de transformar el país desde el territorio. Hoy no pudimos precisar temas muy importantes como la parte fiscal, pero aquí lo estamos debatiendo y estamos haciendo un debate de altura. Yo creo que lo que estamos haciendo no es un tema menor, no es simplemente un ajuste normativo. Estamos hablando de decisiones que tocan la vida cotidiana de millones de colombianos
especialmente en las regiones más olvidadas. Yo quiero que se entienda que sin voluntad política real, sin articulación entre ministerios y sin ejecución responsable, las leyes solo se quedan en el papel. Una reforma no se construye realmente desde el escritorio. Se construye escuchando al médico rural, a la madre comunitaria y a la madre sustituta, al campesino que espera una carretera, al estudiante que hace su internado en un hospital donde escasea hasta el agua. Por eso hago un llamado a todos los sectores del gobierno. Aquí nadie sobra. Todos debemos poner y ceder para que esta reforma no sea solamente aprobada, sino que se pueda implementar con justicia territorial, con un enfoque humano y con impacto real en la vida de las personas. No queremos una reforma rápida, queremos una reforma responsable y eso requiere presencia, compromiso y concertación de todos los niveles del Estado. Por último, Presidenta, esta comisión tiene un ánimo constructivo. Queremos unir al país a través de una reforma que reivindica a los trabajadores sin asfixiar al empresariado colombiano. Una reforma que realmente genere tranquilidad, Presidenta, una reforma que sea equilibrada y creo que lo ha manifestado cada uno de los integrantes de esta comisión. Gracias, Presidenta. Gracias. No estaba que me hablaba. Estaba escuchando con atención a todos mis compañeros senadores. En buena hora estos debates que tienen una condición técnica, también se da ese elemento político. Ustedes que me conocen y saben que soy tal vez uno de los senadores que aquí con mayor recurrencia está confrontando con ese rótulo que usted me puso de coordinador ponente, me he visto obligado a aplacar mis ánimos, a aplacar el carácter de mis argumentos y mis debates. También porque he entendido, apreciados senadores y senadoras, que esta no es una responsabilidad menor. Este no es el momento, y excúsenme que lo diga de esta manera, para el discurso de la vitrina. Recuerden que la retórica y la demagogia son los males más graves de la democracia. Yo sé que eso sirve de manera electoral para cautivar, mantener el afecto de nuestros seguidores, cautivar incautos. Nada más productivo electoralmente que sacar la bandera de la camisa ensangrentada en materia política para dividir y polarizar. Eso electoralmente es profundamente efectivo. Pero asumimos un compromiso todos. Y sobre ese compromiso yo también, conjuntamente con el doctor Roldán, asumimos la responsabilidad de liderar esta coordinación. Y por eso lo preguntamos antes de iniciar el debate correspondiente, si íbamos a estar todos con un ánimo consciente de buscar consensos, y a eso los quiero invitar después de escuchar los discursos de cada uno de ustedes, en los que todos tienen razones profundamente respetables, pero ya nos toca a partir de mañana concentrarnos en los artículos. Yo quiero advertir algo, porque tal vez sobre la presidenta y sobre quien les habla, estos últimos 6 días han sido de cierta manera una especie de tortura emocional, porque por la condición que cada uno de nosotros representa, por nuestros orígenes personales, ideológicos, familiares, hemos sido objeto de perfilamientos, de señalamientos, que también tienen un componente
señores funcionarios del Gobierno Nacional, discriminatorios, pero que además no corresponden a la realidad. Yo doy fe, señora presidenta, del interés que usted le ha puesto a este ejercicio que estamos dando, y doy fe también del esfuerzo que cada uno de los compañeros de esta comisión está haciendo. No se nos puede tildar de antitrabajadores a quienes tenemos una visión distinta a la del gobierno plasmada de manera mayoritaria en la ponencia que fue aprobada en la Cámara de Representantes. Nosotros, particularmente esta comisión, que es la que tiene la obligación de estudiar, analizar, debatir, aprobar los asuntos económicos del país, tiene, a diferencia de la Comisión Séptima, senadores, una responsabilidad superior y adicional. Y esa responsabilidad superior y adicional es no tragar entero en materia de impacto fiscal. Aquí, como en ninguna otra comisión, conocemos lo que dispone la Constitución Política de Colombia, doctor Valencia, y la Ley 789, sobre la necesidad de que un proyecto de ley, independientemente cuál sea su objeto, su naturaleza, si éste tiene efectivamente un impacto fiscal, necesariamente tiene que existir no solamente un visto bueno del Ministerio de Hacienda vacío, sino con los fundamentos, los soportes que la ley establece. ¿Y cuáles son esos soportes? Pues si se van a imponer gastos adicionales, necesariamente tiene que estar clara cuál es la fuente de ingresos de esos gastos nuevos o erogaciones nuevas que se crean para el Estado. De lo contrario, lo que aquí hagamos, lo que aquí aprobemos, como lo advertía el doctor Roldán, se trata de un canto a la bandera que lo único que generará, de ser aprobado por nosotros esos artículos de manera irresponsable, será una falsa expectativa para esos sectores sociales que están esperando que este Congreso de la República actúe con seriedad y responsabilidad. Y tengo que referirme a eso porque efectivamente, como lo advierte el Ministerio de Hacienda, no en boca del ministro de la cartera, sino de una asesora que ella no es responsable de que la hayan mandado a esta comisión, sobre todo a esta comisión, a hablar de impactos fiscales. No podemos nosotros simplemente validar y aplaudir aquello que no corresponde a la realidad. Y no corresponde a la realidad porque hay muchos artículos dentro del proyecto de ley que no están financiados. Y aquellos que no le corresponde a los empleadores que van con cargo al sistema de salud pública, al ya maltrecho sistema de salud pública, que viene desfinanciado desde hace mucho tiempo, pero que en este periodo está mucho más desfinanciado. Lo que tiene que ver con los presupuestos del Instituto de Bienestar Familiar, que no está claro, ya lo dijo aquí la señora directora encargada, que no tienen sino espacio el año entrante para laboralizar o formalizar a 2.300 madres comunitarias de un universo de 40.000. Esas cosas no podemos nosotros pasarlas por alto, porque esta comisión no puede dejarse embuir en el discurso, en la retórica, en la demagogia, que consigue votos en el corto plazo, pero que en el largo plazo lo único que va a producir son profundas decepciones. Y ahí sí, levantamientos sociales por cuenta de actuar aquí de manera irresponsable. Y eso sí no lo podemos hacer, pero cuando aquí exponemos razones de orden técnico, razones de orden jurídico y constitucional, no podemos vernos nosotros abocados a que nos pongan el rótulo de antitrabajadores o que no estamos queriendo ayudarle a las madres comunitarias. Esas causas también las defendemos nosotros. Y quiero, doctor Valencia, porque reconozco en usted una persona
estudiosa, y eso siempre lo he valorado, pero controvertirlo en algunos temas. Usted afirma que si aumentan los ingresos, mejora el consumo y por esa vía crece la economía, y que no hay evidencia ni en el mundo ni en Colombia que aumentar las cargas laborales al empresario, eso automáticamente vaya a generar un mayor desempleo o vaya a tener una afectación real en materia de formalización laboral. Estaba aquí revisando las cifras, los datos suministrados por Confecámaras. Y advierte Confecámaras que hoy el tejido empresarial colombiano es de cerca de 1.600.859 empresas. De ese 1.600.000 empresas, cerca de 1.510.000 son microempresas, en las que la mayoría de sus trabajadores, apreciados senadores, no están formalizados. Esa es una realidad. La siguen las pequeñas empresas, 65.451, las medianas empresas 17.952 y solamente en Colombia contamos con 7.160 grandes empresas. Pero eso no es lo preocupante. Lo preocupante, doctor Valencia, tiene que ver cómo en los últimos años se ha venido marchitando el tejido empresarial en Colombia por diversas razones, por múltiples razones. Y cuando uno se pone a observar cuántas empresas se han cerrado desde el 2020 hasta hoy, se da uno cuenta cómo en el 2020, en la época de pandemia, la época más dura que nos ha tocado enfrentar a nosotros desde el punto de vista económico, se cerraron 195.042 empresas. Como en el 2022, además de esas 195.000, ya pasamos a 214.000. En el 2023 a 233.000 y en el 2024, apreciados senadores, a 286.719 empresas. Es decir, del 2020 a hoy, el cierre de empresas en Colombia ha aumentado en un porcentaje del 46.9%. Estos elementos nos deben obligar a nosotros, y lo digo con profundo respeto, a coincidir en que esta reforma no puede únicamente estar destinada a hacerse a costa del sector empresarial. Y no es que defendamos aquí la empresa porque seamos pro empresa, no, porque hay que plantear una reforma equilibrada. ¿Y qué significa equilibrio? Que todas estas consideraciones, más otras adicionales, como por ejemplo el aumento de los costos laborales en los últimos años, cerca del 14.28% por cuenta de la reducción laboral, que esa es la proyección que hay al año 2026, cuando termine de reducirse la ley que se aprobó en el gobierno anterior. Todos esos temas sean considerados en la discusión que aquí queremos hacer. Yo, ¿qué les propongo, apreciados compañeros? Si no hay claridad sobre el impacto fiscal, esta comisión, esos temas, tiene el deber, la obligación de eliminarlos de la ponencia. Si hay efectivamente una explicación válida, podemos considerarlo, pero entiendan que eso no significa que queramos aquí oponernos a los derechos de las madres comunitarias, de las manipuladoras del PAI, para poner solamente esos dos ejemplos. Y quiero
finalizar, señora presidenta, diciendo o reiterando lo siguiente. No permitamos que el interés del gobierno nacional, que es un interés diferente al que nos asiste a la mayoría de quienes estamos en esta comisión, nos desvíe de la responsabilidad que tenemos. Piensen lo siguiente. Si esta comisión cuarta tiene la capacidad de sacar una reforma equilibrada, ese discurso de la calle automáticamente se agota, se cae, y como lo advertía usted, doctor Roldán, se queda sin apoyo en el Congreso de Colombia. Por lo menos yo tengo claro, a pesar de mi prevención frente a este gobierno, a pesar de que he sido un opositor argumental al mismo, no va a ser por mis manos que este Congreso de la República claudique a su prerrogativa de hacer una ley que no será la mejor, porque eso también hay que advertirlo. Aquí no estamos en el escenario de qué es lo más bueno y qué es lo malo, no, señores, estamos en el escenario de qué es lo menos malo, en el escenario de qué es lo menos regular, es la realidad. Es la realidad porque no tenemos tiempo, porque esta es una reforma que lleva 1 año y 2 meses trabajándose y a nosotros nos tocó en un momento muy difícil, en 5 días, hacer algo propositivo para calmar las tensiones sociales, para evitar la división y para que también trabajadores y empresarios entiendan que este Congreso tiene autonomía y tiene la capacidad de dar un debate argumental y serio. Finalizo, presidenta, diciéndole, aplaquemos los ánimos y a partir de mañana concentrémonos en lo fundamental y lleguemos a acuerdos. Ustedes, doctora Aida, si quiere pedir réplica, tienen que entender que en este escenario de acuerdos también hay que estar dispuestos a hacer concesiones. Es la única forma de poder hacer una ponencia y una reforma medianamente buena. Gracias, presidente. Gracias. Que les ha puesto Colombia. Colombia los eligió a ustedes, los ciudadanos los elegimos para que legislen por todos. Yo podría hoy haber venido aquí a pedir cosas que beneficiaran nuestro sector, nuestra empresa, pero no lo estamos haciendo. Estamos haciendo una labor realmente por la mayoría de los colombianos. Si a todos nos va bien, pues a mí me va a ir bien. Y a todos ustedes también les va a ir mejor. Y vamos a encontrar una espiral de paz que tanto necesitamos. Gracias. Tenemos que contarles qué es lo que nos preocupa, porque evidentemente tenemos unas preocupaciones puntuales y claras. La primera, la modificación de la jornada diurna, el 13, el recargo del día de descanso obligatorio, el 17, la laboralización del contrato de aprendizaje, el 22, el 23, ojo, la derogatoria del artículo 30 de la ley 789. ¿Se acuerdan de la lista de aprendices del acuerdo 10? Que incluía oficios que no requerían formación profesional metódica y continua. Esa exigencia está en el artículo 30 que se pretende derogar. Bien, el aumento de 2 a 4 semanas de la licencia de paternidad del artículo 49, siendo mucho más generosos que Venezuela, más generosos que México, más generosos que Chile, por supuesto. Y así sucesivamente. Pero también queremos compartir con ustedes y por supuesto a disposición de ustedes las fuentes, que son fuentes públicas, los que nos preocupa de los motivos de inconstitucionalidad de los artículos, algunos artículos del proyecto de ley. En primer lugar, artículo literal K del artículo 62, una conducta que se llama denigrar de los sindicatos y difundir informaciones difamatorias. Ustedes saben que las conductas antisindicales, queridos amigos, se pueden penalizar, pero no son tan amplias actualmente como para incluir una que sea denigrar. ¿Quién decide qué es denigrar? Denigrar es ofender. Nosotros hemos sufrido diariamente, presidenta, ofensas y entendemos que han denigrado y no por eso creemos que la libertad de expresión se deba
penalizar. Hay una enumeración abierta en el artículo 10º que no es taxativa, sino que debería ser meramente taxativa, perdón. Pero también hay disposiciones que amplían o que vulneran asuntos como la información sometida a reserva. En el 62, los ponentes quieren incluir en el literal C del 354 la posibilidad de que los trabajadores tengan derecho de conocer la situación social y económica de la empresa, que revisen los papeles propios de la empresa, es decir, que se vulnere el derecho de dirección de la empresa que está consagrado o que hace parte también del bloque de constitucionalidad. También la violación del derecho negativo de asociación por dos vías, el 66, que prohíbe cuando el sindicatos agrupen más de la tercera parte de los trabajadores de una empresa la figura de pactos colectivos. Y el 67, el de los contratos sindicales que no están prohibidos por la Organización Mundial del Trabajo, sin embargo, su uso protervo, su mal uso sí está prohibido. De manera que se trata, si me permiten, de acabar con una figura que ha producido beneficios para los trabajadores simplemente porque no se ha ejercido la vigilancia y el control. Bien, ¿qué más nos preocupa? Y con esto vamos terminando, la ausencia del estudio de impacto fiscal de la 819 del 2000. Que se agotó en los 10 minutos. El senador Abraham y luego el coordinador Lemos. Ya entiendo por qué es de los funcionarios que no ha renunciado. Todos los buenos técnicos de Hacienda se fueron por el desastre fiscal. Ya veo... Estamos en buena onda, ¿no? Estamos aquí en clima Sí, amigable. sí, pero yo no puedo las mentiras que nos ha venido a meter a la comisión. No, es que... Yo solo le quiero hacer una pregunta. Háblenos de desempleo. Háblenos de la caída del recaudo. ¿Por qué, si estamos en el país perfecto, por qué no aparece el recaudo y por qué estamos en ese déficit fiscal que el próximo año nos va a golpear con mayor desempleo? El desempleo se disparó. Ustedes nos han venido disfrazando las cifras de ese millón de nuevos empleos. Está basado en empleos informales. Empleos que no pagan renta, que no pagan salud, no pagan pensión, que esa es la gran discusión aquí. Uno quisiera encontrar ministros que fueran claros y bajo la base de que vamos a estudiar, no con técnica de lo que quisiéramos que fuera, sino realmente lo que está pasando en la economía. Hay que revisar la carga tributaria que están teniendo las grandes empresas, pero sobre todo lo que no están hablando aquí, el 90% del tejido empresarial son las MIPYMES, son las que más se están quebrando, son los que recibimos a diario llamadas diciéndonos que no son capaces con esta carga laboral. Es muy fácil para Bruce salir a hablar por las 4 o 5 empresas grandes que han tenido buenos dividendos, decir que van a aumentar la carga, que van a aumentar el recargo nocturno. Mi familia es comerciante, tiene una tienda, yo hablé con mi papá, ya se pensionó. Amigo, difícilmente llegamos a fin de mes para pagar nómina, no vamos a ser capaces con el recargo nocturno. Yo sí quiero que haya aquí claridad por parte del gobierno. Aquí tenemos el más experto en el sector agro. Senador Falantala se recorre todas las fincas de este país, a una pelea a muerte por el sector lechero. Y si él no está de acuerdo con esta forma de contratación, es por lo que le dicen sus grandes electores en el campo. Entonces yo sí le pido a los que sobreviven y que no han tenido la decencia de renunciar, como lo han hecho varios funcionarios del Ministerio de Hacienda, que antes de caer a este engaño intelectual que nos quieren someter al Congreso de la República, pues traigan las cifras, estamos listos. Por eso es que llegó a esta comisión. Esta comisión no les tumbó el presupuesto del año 2025 porque la hayamos querido tumbar. Es porque la presidenta
Les pedimos y les dijimos en todos los términos, el presupuesto está inflado en 50 billones de pesos, está inflado en 50 billones de pesos. Les tocó este año salir a recortar porque no tenían la plata. Cuando llegó la tributaria, nos tocó también hundírsela. ¿Por qué? Porque aumentar el costo de la energía y el gas y del diésel. Yo entiendo que el gobierno está en un juego político y lo que quieren es que esta comisión se hunda esta reforma según las amenazas del señor de la CUT aquí presente, que lo que quieren es incendiar a Colombia y que nosotros aquí no saquemos ninguna reforma. Les notificamos, vamos a sacarla basándonos en algo, el desempleo y los jóvenes que no pasaron por el SENA. Entonces, ¿qué le vamos a decir a todos los universitarios de Colombia? Que no se gradúen y que se gradúen y tengan que salir fuera del país como está sucediendo hoy. 2 millones de personas entre 38 y 28 años están saliendo del país, 1 millón de personas en ese rango de edad. Y entre 18 y 28 salió otro millón. Y cuando hacen las encuestas, porque no encuentran empleo en Colombia. Entonces, Mario, ¿dónde está? Fácil echarnos cuentos aquí. Venimos con cifras todos. O tampoco les podemos aceptar a ustedes que nos salgan con esa carreta. Esa carreta aquí no. Puntuales, con estudios. Estamos dispuestos y vamos a sacar una reforma. Se lo anunciamos al país. Con el gobierno o sin el gobierno. Concertada. Con empresarios, con microempresarios, con empleados, pero sobre todo mandándole un mensaje a los jóvenes que no encuentran empleo. Me perdona que me demore en darle la palabra. Excusas, coordinador Roldán. Fue el cambio de silla, me dice, él tiene la palabra. No, presidente, yo quiero decirle algo con total franqueza, presidente. Mire, yo lógicamente no tengo ningún problema en que me den la palabra cuando ustedes consideren si la voluntad de la comisión o la tarea es hoy escuchar a los sectores del gobierno. Ayer escuchamos cerca de 86 personas que estaban o que son representantes de sectores de este país. Y es importante que también nosotros aquí podamos expresar claramente nuestra visión, presidente, porque para que el país vaya conociendo hacia dónde vamos, sectores de oposición, sectores de independencia, sectores afines al gobierno. Lo primero es decir a los medios de comunicación, y yo lo quería decir esta mañana con Sanguino y Benedetti aquí, pero hablaron y se fueron. Sanguino se demoró un poquito más. Que uno entiende que el gobierno no se va a bajar del cuento de la consulta popular. Aquí podemos aprobar lo que quieran. Aquí podemos aprobar el texto que quiera Sanguino. Y nosotros como unos notarios aprobarlo, que a Petro nadie lo va a bajar de la consulta popular. Pero bien nos dice nuestro coordinador potente, y es que en eso nosotros no podemos caer, porque por este país hay que trabajar con o sin Petro. Y generalmente, o casi siempre, o siempre, nos toca sin Petro. Y hablando de generación de empleo, yo que escuchaba ahora aquí al doctor de planeación, y sobre todo, cuando le escuché la proyección de empleo a Sanguino, que no sé de dónde la sacó, según Sanguino, esta reforma que presentó el gobierno va a generar no sé cuántos miles de millones de empleos. Yo no sé, Sanguino, ¿de dónde saca que esto puede causar los efectos que él está diciendo? Además, porque dice, no, y todos le preguntamos aquí, bueno, Sanguino, ¿y de dónde sacaste el estudio? No, me lo dieron en el ministerio. Ah, no, ahí sí, claro, porque uno sí quisiera preguntarle a ustedes en el gobierno si la estructura tributaria que hoy tiene este país favorece la generación de empleo. Y otros temas, si la extorsión que hoy viven las empresas pequeñas, sobre todo, en todas las ciudades de Colombia,
que esta extorsión con bandas criminales se convierta prácticamente en una renta más nociva que la DIAN, si esto puede conducir a una posible generación de empleo, si la seguridad jurídica que está brindando el gobierno, sobre todo si la seguridad del Twitter de Petro que está brindando el gobierno puede significar una proyección en la generación de empleo. Porque todos estos discursos de demanda agregada y de aumento del consumo, señores, gravita sobre algo que ustedes están obviando, que se llama crecimiento económico y crecimiento de los sectores. Ahí es cuando aplica este cuento de la demanda agregada y que la mejoría va a mejorar, perdón, que la economía va a mejorar y que los empleos van a mejorar y a generarse en torno al consumo. Claro, por supuesto, cuando hay crecimiento económico. Pero de lo contrario, ustedes lo que van a generar es más problemas de informalidad, menos creación de empleo, y es lo mismo que le estamos diciendo aquí, porque no se les ve a ustedes unas estrategias paralelas a ver cómo pretenden ustedes generar un clima en este país favorable a la generación de empleo. Más allá de un estudio del ministerio que es la Biblia para Sanguino. Pero eso en la vida real no funciona así. Yo quiero decir aquí un ejemplo infantil. Eso es como si yo quisiera hoy y les digo, les voy a romper el récord a Usain Bolt de 100 metros planos, porque en mi oficina me lo están diciendo. Y ustedes que me mirarán con ojos de sensatez me van a decir, me dicen, y con esa barriga, papá, ¿cómo lo vas a hacer? Así mismo hay que decirle al gobierno cómo se puede generar empleo con el problema de orden público que hay, con los problemas de extorsión que hay, con los problemas de salud que tiene también el sistema, con los problemas de incertidumbre jurídica para muchos sectores y con la peleadera que tiene Petro con muchos de los sectores que generan empleo en este país. Entonces, eso para acompañar, digamos, algo que no es verdad del informe que nos entrega aquí Sanguino. Y para terminar, nosotros le escuchamos ayer, señor de la Andi, su intervención al doctor Bruce. Valoramos el gremio industrial, ha hecho una labor muy importante en esta difícil situación que hemos tenido con el gobierno, pero hay que también escuchar otros sectores y otros gremios. Cuando uno escucha a los ciudadanos de los restaurantes, de los hoteles, cuando uno escucha a los comerciantes, al pequeño, uno sigue escuchando generalmente en todos diciendo, esto nos va a afectar nuestra actividad. Así ustedes pueden hablar con grandes industriales y me parece fenomenal que el gran industrial de este país, que el gran empresario de este país, el que pueda asumir sin ningún problema más beneficios al trabajador, eche que lo haga. Bienvenido sea. Pero mucho cuidado porque aquí estamos escuchando recurrentemente y seguimos y nos dicen, ustedes pueden consensuar lo que quieran, pero esto que está en el articulado no nos sirve, nos perjudica. Y eso es una voz que nosotros no podemos silenciar en este país. Porque si aquí queremos sacar algo que le sirve al país, le tiene que servir al grande, al pequeñito, al del hotel, al del restaurante, al del taxi, al de todo ese microsistema que, entre otras cosas, es el 82% de la fuerza laboral de este país. Y esa voz también se tiene que escuchar, como se tiene que escuchar la de los señores de los sindicatos, como se tiene que escuchar la de los industriales, como se tiene que escuchar la de la mediana empresa, como se tiene que escuchar la del gobierno y nosotros, los actores políticos que estamos en este Congreso. Entonces, sí quería ser enfático en eso. Nosotros vamos a radicar 4 propuestas, presidente, que tiene que ver con lo que se ha dicho aquí. Y yo creo que ahí hay un consenso que es el tema de las prestaciones en seguridad social para los colombianos que trabajan en las plataformas de reparto. Queremos hacer énfasis en una propuesta del partido que ya es ley, que es la reducción de la jornada laboral. Y eso tenemos que hacerle énfasis en las 2 horas dentro de... tenemos que hacerle énfasis en las reducciones en los próximos años que vienen, porque eso se hizo de manera gradual. Y una tercera, en la que nos hemos quedado solos en este país, pero la sacamos aquí otra vez,
¿Por qué no reglamentamos una prima adicional basados en utilidades de los sectores? Para tener por lo menos la certeza que ese sector que está haciendo un esfuerzo adicional, por lo menos en su balance, en su PIG a final de año, digamos, goza de una buena salud. Porque no puede ser que uno se ponga unas vendas en los ojos y quiera pensar que todos los sectores y todas las empresas de este país ganan plata, como lo hizo Sanguino aquí, que dio las utilidades de las 5 empresas más grandes del país. Ecopetrol, ISA, EPM y todas las que dijo. Hombre, claro, por supuesto que a esas les va fenomenal. A Ecopetrol no tanto, y gracias a las manos de este gobierno, pero no me voy a meter en eso. Defendamos también al pequeñito, que yo creo que nos sigue diciendo que esto necesita más ajustes porque no le conviene. Gracias, presidente. Tiene la palabra